Apreciables hermanos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y nuestro tema para este día es relacionado siempre con las obras de la carne y vamos a hablar específicamente de las orgías. Pero antes, amados hermanos, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él nos dirija a través del poder de su Espíritu. Acompáñenme a orar. Bendito y soberano Padre que está en los cielos, le damos las gracias porque usted siempre cuida de cada uno de nosotros, nos protege y nos provee para nuestras necesidades, tanto a nivel material como espiritual. Venimos también con el deseo de estudiar su bendita palabra, no sin antes pedirle que nos perdone todas nuestras faltas cometidas y podamos hallar gracia delante de sus ojos celestiales. Bendito Padre, le pedimos que usted nos ayude para poder meditar en este tema que es muy delicado y que sus hijos han tomado a bien el poderlo reflexionar, el poderlo meditar y poder huir así de todas esas pasiones de la carne que batallan contra el alma. Le pedimos esa sabiduría celestial y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en este tema, el cual es un tanto delicado porque se trata acerca de un pecado que la Biblia menciona y que poco se habla acerca de él, y es esa palabra orgía. Si nosotros nos vamos a un diccionario, nos dice que orgía es sinónimo de desenfreno o depravación. Otros conceptos más amplios dicen que es una fiesta desenfrenada, en donde se come, bebe y se mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Entonces, cuando hablamos de una orgía, estamos hablando de desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos. Pudiéramos decir que una orgía es una fiesta, un banquete, un bacanal, en donde se desatan las pasiones sensoriales y de forma desordenada y desenfrenada, en donde aquellos que participan se entregan a la diversión y donde no hay límites, donde no hay medidas, sino solamente excesos, pues se pierde el control racional de los actos. Son todas aquellas acciones que no se ajustan a la moralidad que nuestro Dios exige. Por eso el término orgía es sinónimo de pecado e inmoralidad. Quisiera que leyéramos lo que está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3 al 5. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. A través de esta palabra que hemos leído, podemos entender que nuestro Dios, que es santo, que es puro moralmente, que no hay maldad ni malicia, ni ninguna cosa intachable en su ser, Él demanda también que aquellos que invocan su nombre, que aquellos que lo buscan, también sean santificados, también sean apartados de toda especie de mal, de toda inmoralidad sexual.
y que puedan tener ese dominio propio para no dar rienda suelta a los deseos más bajos de sus instintos carnales, que sepa mantener, dice, su propio cuerpo en santidad y honor. Muchas personas son de la opinión que con su cuerpo pueden hacer todo lo que quieran, a fin y al cabo es suyo y nadie tiene por qué decir nada. Pero realmente nuestros cuerpos, para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos sido bautizados, nuestros cuerpos vienen a ser un templo espiritual, vienen a ser una morada del Espíritu Santo. Y el lugar donde Dios habita debe de estar ordenado, limpio y a la altura de ese poder sagrado. Y por eso acá se nos dice de que nosotros no podemos andar en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Las personas que aún no han entregado su vida al Señor viven en su propio desenfreno, viven en sus pasiones. Pero aquellos que hemos atendido el llamado del Padre, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El tiempo pasado debe bastarle al creyente. Ese tiempo pasado debe quedar en el olvido. Cuando nosotros hacemos el pacto con nuestro Dios a través del bautismo, nuestro viejo hombre y sus deseos queda sepultado y nos volvemos una nueva criatura. En el tiempo pasado habían estos bacanales, fiestas inmorales, que de alguna manera también eran vinculados con las deidades que ellos adoraban. Las orgías significaban ritos sagrados, pero no eran cultos normales, sino que los hacían en honor al dios Dionisio, el dios del vino y de la juerga. Posteriormente los romanos, que copiaban todo lo griego, también adoptaron estas fiestas, solamente que los romanos lo hacían en honor a Dionisio. Lo hacían en honor a Baco, ya no a Dionisio, que era el dios de los griegos. Baco siempre sigue siendo el mismo dios del vino, solo que conocido con otro nombre. Entonces a esas fiestas se les llamaban bacanales y consistían en esos banquetes en donde había exceso de comidas y bebidas, y después también había mucha actividad sexual en grupo. Estas fiestas se salían tanto de control que el Senado romano en el siglo II tuvo que prohibirlas porque había muchas muertes. ¿Y en qué consiste una orgía? Bueno, actualmente suele ser considerada como una actividad sexual en la que hay más de 3 personas.
y también supone una de las más habituales fantasías sexuales. Por eso decimos que una orgía es sinónimo de pecado y de inmoralidad, pues se le da rienda suelta a los apetitos de la carne. En el término orgía caben palabras como fiestas. También esa misma palabra comos, que es utilizada para designar orgía, esa palabra también significa glotonería. Entonces, pudiéramos decir que una orgía es donde hay excesos de apetitos sexuales y apetitos también de comer, de beber. En Romanos 13:13 la palabra de nuestro Dios nos dice: andemos decentemente como de día, y no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Como hijos de Dios debemos de conducirnos con decencia, con pureza, con toda humildad, como personas íntegras, intachables, porque hemos sido llamados a ser un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, un pueblo especial. Y esto debe hacer que nosotros también podamos rechazar todo apetito sexual, porque ya no somos de la noche, ya no somos de la oscuridad, ya no vivimos en el pecado. Ya el pecado no debe reinar en nosotros, sino el Espíritu de Dios debe dirigirnos. Por eso dice: no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad sexual, no en pleitos ni envidias, porque estas son obras de la carne. En Gálatas 5:19 al 21 se nos enumeran muchas de las obras de la carne. En el versículo 21 nos habla de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de delicado y de serio es cometer este tipo de obras, de vivir practicando estas cosas que desagradan a Dios. No vamos a heredar el reino de Dios. Las orgías, amados hermanos, no son algo nuevo. En Hechos 7:41, el evangelista Esteban recuerda aquellos días pasados del pueblo de Israel y les dice: en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí para recibir las 2 tablas de piedra, quedó a cargo su hermano Aarón. Y el pueblo, al ver que Moisés tardaba en descender, le dijo: a saber qué le ha pasado a este varón Moisés. Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de las mujeres, de los niños, de las niñas, y traedlas. Y hagamos un becerro de oro. Y luego digamos: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice que Aarón, ante tal presión del pueblo, accedió a hacer aquel becerro de oro.
Y luego edificaron un altar delante del becerro y pregonaron fiesta. Dijeron: mañana es una fiesta para Jehová. Tan torcidos estaban sus pensamientos que pensaban que honrando a un becerro de oro, hechura de sus manos, al honrarlo pensaban que podían honrar al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra en Éxodo 32:6: y al siguiente día madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Este pueblo estaba ansioso, pero no de hacer la voluntad de nuestro Dios, sino de celebrar fiesta en medio del desierto, en honor a ese becerro de metal, de oro. Y dice: y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Es de entender estos pasajes, amados hermanos, porque aquí se nos habla de comer y de beber y de regocijarse. Pero estas cosas que parecen cosas que no tienen nada de malo, mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Quiero que vayamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el capítulo 10 y en el versículo número 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como ellos, que fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas. Aquí se hace memoria siempre del mismo evento de la adoración al becerro. Dice que el pueblo se levantó para beber, para comer y para jugar. Era un bacanal, era una fiesta en donde hubo orgías, hubieron desórdenes de tipo sexual, al estilo de la adoración que los paganos le daban a sus dioses en el tiempo pasado. Por ejemplo, existía el dios Baal y la diosa Astarot. Ambos se les vinculaba con la fertilidad, y la manera para darles adoración era a través de las orgías sexuales, la prostitución. Entonces este pueblo de Israel se levantó a comer y a beber. Es decir, hubieron excesos, hubo glotonería y también hubo desorden. Y cuando Moisés descendía del monte, Josué, que era su ayudante, le dice: oigo sonido de guerra. Y Moisés le dice: no es sonido de guerra, es el pueblo que se ha desenfrenado. Y cuando baja Moisés y ve aquella nación entregada a sus deleites, se enfureció, y aquellas tablas que traía en sus manos las tiró contra el becerro, el cual fue destruido. Aquí vemos cómo este pueblo tan luego se había apartado de la adoración a nuestro Dios. Moisés dice que va directo con su hermano Aarón y le dice: ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué has permitido
que el pueblo se desenfrene. Aarón dijo: tú sabes que el pueblo es inclinado al mal. Y ellos me dijeron que les hiciera un Dios, que no sabían qué te había acontecido. Y entonces echamos al fuego los zarcillos, los aretes de oro, y salió este becerro. Parecía una excusa risible. El becerro no iba a tomar forma si no había quien lo tallara, lo compusiera de esa manera. Ahora, en lo que tenía razón Aarón es que el pueblo es inclinado al mal. El corazón del hombre, hermanos, está inclinado al mal. Solamente Dios puede enderezar nuestros caminos, cambiar nuestros pensamientos. Moisés con tristeza vio aquel pueblo que estaba desenfrenado, porque Aarón, el líder, lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Así dice Éxodo capítulo 32, versículo 25. Desde allí vemos, hermanos, esas orgías que no son nada bueno, son obras de la carne. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ya no podemos participar de fiestas mundanales, asistir a antros, asistir a discotecas, asistir a lugares donde se practica la inmoralidad. La palabra de Dios habla con profundidad acerca de cuidar el templo de Dios y no darle rienda suelta a nuestros deseos sensuales, a la sensualidad, a esa lascivia, a ese apetito desmedido de nuestra carne. La verdad inconmovible, la norma divina de la santidad, se opone a todo aquello que sea inmoral. Es decir, hermanos, si queremos ser verdaderamente hijos de Dios y tener esa bendición, debemos de apartarnos de toda especie de mal. La palabra de Dios ofrece sabias e instructivas palabras. Nos incita a confiar en Dios para liberarnos de todo aquello que nos esclavice a los deseos mundanales. Pues la voluntad de Dios es ser santificados, es ser distintos, es aprender a controlar nuestro cuerpo. Ya para ir finalizando, hermanos, quisiera que leyéramos juntos lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo número 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer morir significa no alimentar aquello que es malo. Hacer morir es no darle gusto a nuestra carne. La palabra de Dios dice que debemos negarnos a nosotros mismos. Hay una batalla, hay una lucha interna entre el bien y el mal, entre el espíritu y la carne. La carne es enferma. La carne anhela, desea muchas cosas. Y esos malos deseos, si nosotros no los hacemos morir, nos pueden controlar y nos pueden llevar a la destrucción. Es por ello que debemos someternos a nuestro Dios en alma, cuerpo y espíritu. El Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación.
porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es enferma. Que Dios nos ayude para poder vencer el mal que hay en nosotros. Vamos a orar para dar por finalizado a esta breve reflexión. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por la reflexión que nos has dado para esta hora. Te pedimos que seas tú siempre dirigiéndonos por medio de tu Espíritu Santo. Que tú bendigas, Señor, a todos tus hijos, a todas las amistades, a todo aquel que haya llegado a esta palabra, que tú la hagas crecer, prosperar, llevar fruto, bendito Dios, para honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que nuestro Dios, hermanos, bendiga su palabra en vuestros corazones y paz.